forma en que actúa el presidente es de una irresponsabilidad extraordinaria, sobre todo siendo un país que ha sufrido las consecuencias de meterse en el Medio Oriente, ¿no? Hemos sufrido 2 terribles atentados y nadie puede estar seguro que esos atentados no tienen relación con la actuación de anteriores presidentes en temas vinculados exactamente a Medio Oriente, ¿no? Jorge, en relación a esto último que decís, se te escucha preocupado. No puedo omitir el dato de que en tu experiencia como ministro de Defensa y canciller seguramente habrás trabajado con profundidad este tema de la relación entre el vínculo de Argentina con Medio Oriente, Irán y los países en guerra y los atentados. ¿Ves un panorama parecido, salvando las distancias, sin preocupar excesivamente a nadie, pero ves un panorama parecido con este rol de la Argentina? ¿Qué grado de cercanía ves de la Argentina en todo este conflicto a partir de la posición alineada que tomó el gobierno de Javier Milei? Sé que hubo un comunicado ayer del Partido Justicialista, de la Secretaría de Relaciones Internacionales, que integrás junto a Gustavo Menéndez y a Felipe Solá, pero más allá de ese comunicado, donde se hace un llamado justamente a la tradición argentina de abogar por la paz y por el uso pacífico de los medios, en este caso de energía atómica, ¿qué grado de involucramiento percibís de la Argentina en este proceso, habida cuenta de que el gobierno se declara alineado a Estados Unidos, a Israel, y el propio presidente estaba en suelo israelí hasta horas antes del... bueno, y después de hecho quedaron otros y quedaron, claro, diputados, legisladores argentinos. Exactamente. Bueno, a mí me parece una irresponsabilidad lo que hace el presidente. Irresponsabilidad. Total, lo que hace el presidente Milei, porque la tradición de Argentina y la política que ha llevado a Argentina en relación al tema palestino-israelí, al tema del Medio Oriente en general, pero sobre todo el conflicto palestino-israelí, es una posición muy equilibrada. Argentina fue uno de los primeros países en reconocer el Estado de Israel. La ley que reconoce y establece la embajada dice que la embajada tiene que estar por ley en Tel Aviv, porque Jerusalén goza de un estatus internacional distinto. Y el presidente anuncia que va a trasladar la embajada a Israel sin apoyo del Congreso, y ilegalmente eso, y además en violación de lo resuelto por Naciones Unidas. Ahora, esto tiene efectos sobre la credibilidad de la política exterior argentina, porque bueno, esto sí termina siendo una especie de apoyo de un seguidor que te dice, sí, qué bárbaro, qué sé yo, pero que daña a la seriedad de la política exterior argentina y daña una tradición política argentina de trabajar por la paz, de trabajar por nosotros. En el tema de energía atómica tenemos mucho desarrollo en energía pacífica. La Comisión de Energía Atómica nuestra se hizo en 1950. Y no podemos estar no diciendo cosas o avalando ataques a centrales nucleares. Los ataques a centrales nucleares están prohibidísimos. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue en la guerra de Ucrania el tema de Zaporizhia, la central nuclear que está en Ucrania y que es la más grande de Europa, y que la tomaron los rusos? Bueno, se armó un escándalo extraordinario, si había habido tiros, si se dañaba, si podría haber pérdida. No se puede bombardear centrales nucleares. Y acá bombardeamos centrales nucleares y parece que no pasa nada. Argentina entonces queda con una política que es poco seria ante el mundo, de seguidismo de Estados Unidos, pero tampoco es muy desapreciada como cuando vos tenés un seguidor, un fan, como si siguieras a un equipo de rock, ¿no? Pero me parece que no, ni siquiera los que seguís te van a hacer mucho mérito, porque ven la irresponsabilidad de la política, pero además Argentina es un país que necesita del mundo y necesita de los países del sur global, y necesita de los países árabes, de los países musulmanes y de América Latina y de África, porque nosotros tenemos una parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera, que es la NATO además, que es el Reino Unido, las Malvinas.
la Georgia, la sangre, el agua, la proyección sobre la Antártida, que es uno de los grandes temas del siglo XXI. Y nosotros alegremente comprometemos todo eso, jugando a que estamos con uno, a favor de uno, en contra del otro, diciendo que tal es enemigo. Bueno, el Congreso no actúa, no es que se ha declarado la guerra. Argentina con Irán tiene relaciones diplomáticas, tiene un conflicto serio a raíz de el juicio Lamia, donde se encuentra en principio que hay procesados varios dirigentes iraníes. Pero digamos, la forma en que actúa el presidente es de una irresponsabilidad extraordinaria, sobre todo siendo un país que ha sufrido las consecuencias de meterse en el Medio Oriente, ¿no? Hemos sufrido 2 terribles atentados y nadie puede estar seguro que esos atentados no tienen relación con la actuación de anteriores presidentes en temas vinculados exactamente a Medio Oriente, ¿no? Jorge, en relación a esto último que decís, se te escucha preocupado. No puedo omitir el dato de que en tu experiencia como ministro de Defensa y canciller seguramente habrás trabajado con profundidad este tema de la relación entre el vínculo de Argentina con Medio Oriente, Irán y los países en guerra y los atentados en la Argentina. Yo refería días pasados que, según investigaciones, por ejemplo, de Unidad AMIA, se establecía un vínculo de decisiones políticas, por ejemplo, haber desmantelado el Plan Cóndor a instancia de Estados Unidos, ¿no? Plan que abastecía o que tenía un acuerdo de tecnología con Irán, y desde entonces se sospecha que eso pudo haber estado vinculado a algún rol iraní. No, pero en realidad el misil era con Irak y con Egipto. Con Irak, sí, perdón. Con Irak y con Egipto, y era un acuerdo que se había realizado en la época que se había avanzado en la época de Alfonsín y que Menem desmantela a pedido de Estados Unidos. Exactamente. O sea que a qué grado de involucramiento pudo haber estado vinculado, no lo sabemos a ciencia cierta porque la causa sigue impune, más allá de que hay procesado, no tiene condenas. ¿Ves un panorama parecido, salvando las distancias, sin preocupar excesivamente a nadie, pero ves un panorama parecido con este rol de la Argentina? Yo espero que no, creo que no, creo que el rol de la Argentina es tan malo y es tan irresponsable el presidente que nadie se lo va a tomar muy en serio, espero. Bien. Pero lo cierto es que nosotros perdemos. Y bueno, qué cosa. Ayer estuve en una reunión con una delegación de la prensa china que vino a la Argentina. Y hablamos de la última reunión de la CELAC, que se hizo en Beijing, los países de América Latina y Caribe. Es la primera vez que la CELAC se reunió y no de una declaración a favor de Malvinas. ¿Y por qué una declaración a favor de Malvinas? Bueno, porque en la última jornada no estuvo ni siquiera el que había ido de Argentina, que no era ni el presidente ni el canciller, sino era el viceministro de Relaciones. Que los países de América Latina y el Caribe y China, que siempre nos ha apoyado, porque China además nosotros lo apoyamos en el tema Taiwán, ¿no? En que es parte de China, no haya una frase sobre eso, es un golpe político importante para la construcción de la opinión favorable internacional alrededor de Malvinas. Y eso pasa, pasa como pasa en tantas cosas, con declaraciones como el presidente, es obvio que nos va a costar mucho más recuperar espacio y el apoyo de muchos países, porque los tipos te dicen, yo apoyo a Argentina y después Argentina se va por otro lado. Claro. ¿Cómo es esto? Justamente sobre este punto quería consultarte. El ataque del 7 de octubre, que es el que deriva en esta avanzada... Esta gran escalada en todas partes. En todas partes. También se produce en la víspera de un acuerdo muy significativo... Arabia Saudita e Israel. Entre Arabia Saudita e Israel. Una semana antes, creo. Ocurre el ataque... Pocos días antes. Pocos días antes. Esta circunstancia también opera 2 días antes de un acuerdo estratégico muy relevante.
Soy muy conspiranoico si pienso que hay alguien o gente, para no individualizarlo, muy interesado en que estos acuerdos nunca se produzcan, porque estamos hablando de dos episodios que transcurrieron entre uno y otro 2 años, pero con los mismos efectos, las mismas consecuencias. Se profundiza la situación bélica en la confrontación cuando se había avanzado, después de muchos años y mucho trabajo, en opciones de paz. Sí, sí, eso, lo que pasa es que pueden ser distintos actores, ¿no? No los mismos. Bueno, no necesariamente, o sea, el acuerdo Arabia Saudita e Israel obviamente colocaba al frente de resistencia. De ahí parte de la lógica del ataque de Hamás, que ha resultado una cosa contraproducente porque ha permitido un desastre y un masacre y lo que estamos viendo en Gaza, que es muy parecido a actos de genocidio y a gente que se está muriendo de hambre, y la destrucción de prácticamente una franja donde viven 2 millones y pico de personas. En el otro caso, lo que se ha facilitado es un viejo objetivo que tiene Netanyahu, que es la destrucción de la capacidad nuclear de Irán. Netanyahu empezó a hablar de esto en el 2002. En el 2012 lo planteó en Naciones Unidas. Israel insiste desde hace mucho tiempo que Irán está muy cerca de tener una bomba atómica y que a eso hay que impedirle que no pueda tener una bomba atómica. Por eso lo atacó, porque faltaban semanas según su interpretación. Y después, como no lograba el objetivo, tuvo que pedirle la ayuda de Estados Unidos. Como había tenido un cierto visto bueno de Estados Unidos para atacar a Irán, Estados Unidos tampoco pudo negarse mucho, porque lo que le dicen es, bueno, yo voy a hacer lo que te dije que iba a hacer y no logré el objetivo, dame una mano. Y entonces van con esas bombas tremendas de 13.000 kilos, pero no está claro que se haya logrado tampoco el objetivo, por lo menos en el nivel esperado. Es decir, si hay destrucción total del desarrollo nuclear iraní, pareciera que no, pese a asesinatos de científicos y pese a los bombardeos. Pero sí debe haber retraso, probablemente, si, como dice Israel, había una hipótesis de desarrollar la bomba, lo cual, con uranio enriquecido al 60%, es un tema bastante importante, porque eran varios kilos que tenía. Con la continuidad bélica, una de las personas, yo sé que hablar ante la muerte, la destrucción que provoca cualquier guerra, hablar de beneficiados o beneficios es casi ofensivo, pero bueno, hay personas que se benefician con la muerte, ¿no? Netanyahu es uno de los que se beneficia con este estado de cosas, teniendo en cuenta que estaba muy en falsa escuadra hasta el 7 de octubre, estaba a muy poquito de caer su gobierno. Sí, Netanyahu tiene varios problemas. Uno, más que caerse el gobierno, no solo se cae el gobierno, sino que iba a ir preso. Por Claro. Ladrón. La corte israelíes han establecido eso. Entonces él sí necesita mantenerse en esa posición y por eso hace la alianza con los ultraderechistas, ultraortodoxos, que son los que le imponen, que quieren arrasar todo Gaza y echar a todos los gazatíes, y hablan y dicen que... Uy, se nos interrumpió la comunicación con Jorge Tayana, estábamos hablando, vemos si podemos retomar el contacto, siempre es muy interesante escucharlo, Jorge Tayana, porque tiempo la multiplicidad de intereses que están involucrados. A ver si retomamos con Jorge. Jorge, ¿ahí nos estamos escuchando mejor? Acá estoy. Perfecto. Bueno, decías, Netanyahu entonces es uno de los que por lo menos estiró un mandato que estaba al borde del abismo. Ha estirado, y además ha avanzado en una idea que él tiene y que tienen sectores de la ultraderecha israelí, que es lo que llaman el Gran Israel, ¿no? Y el Gran Israel presupone la no existencia de dos estados y presupone que los palestinos no tengan ninguna representatividad estatal y probablemente el desalojo de ellos, ¿no? Como es lo que pasa en la West Bank. Claro. Entonces, ese lo ha mantenido el gobierno. Ahora eso tampoco tiene, eso es un costo altísimo
para la región y para las posibilidades de la paz. Y de alguna manera, en la medida que también han anunciado más asentamientos en la ribera del Jordán, en Cisjordania, Sí. complica más todas las cosas futuras y empeora la relación entre palestinos e israelíes, ¿no? Y, Jorge, te agradecemos esta charla, ha sido muy amable con No, nosotros. gracias a ustedes. Jorge Tayana, ex Una ministro buena de tarde. Buena tarde para vos. Jorge Tayana, ex ministro de Defensa, ex canciller, en el marco de este podio de noticias que tiene en la cabeza, por supuesto.